Buenos días, feliz sábado para todos. Qué hermosa oportunidad nos da el Señor de poder trazar su palabra para su pueblo en esta mañana. Quisiera aprovechar, presentarme oficialmente. Mi nombre es Carlos Rivero. Yo vengo de Venezuela, nací en Venezuela, aunque hace ya muchos años salí de Venezuela. Estuve varios años trabajando como misionero y evangelista en el sur, más al sur, de Ecuador hacia abajo. De hecho, justo ahora que me preguntaban, allí en el cuarto antes de pasar, Ecuador es, sí, el único país de Sudamérica que hasta hace unos días no conocía. Nunca había estado en Ecuador, así que recién venía a Ecuador por primera vez. Actualmente me encuentro dirigiendo el programa educativo de Fundación Las Delicias en Armenia, Colombia. Y bueno, les comento un poco cómo se dio el contacto. Incluso el día martes, bien temprano, venía pasando de Ipiales a Tulcán, ¿verdad? Venía pasando de Ipiales a Tulcán y el pastor Juan Campos, conocido por todos ustedes, me escribe. Él iba rumbo, creo que iba viajando a Bolivia o va rumbo a Bolivia, y me pidió un material. Yo predico constantemente en los congresos allá en la colina, en su ministerio, y me pidió un material y le dije, bueno, pastor, claro que sí, yo te lo comparto, pero no puedo pasártelo hoy porque voy rumbo a Ecuador. Nomás llegue a Quito, yo te lo envío. Y el pastor Juan Campos me dice, vas a Quito, qué bueno, vas a Pomaski. Yo le digo, ¿qué es Pomaski? Yo no sabía qué es Pomaski, yo no sabía nada de Pomaski, ¿no? Entonces él me dice, ¿vas a Pomaski? No, yo no sé qué es Pomaski. Entonces le comento un poco el propósito al venir a Ecuador. Me dice, déjame, en este momento le escribo al hermano Byron. Y así fue, le escribió el hermano Byron me escribió después. Y bueno, así emparejó el Señor las cosas para que en esta mañana pudiésemos estar delante de ustedes. Y damos gracias a Dios por eso. El mensaje que tenemos para esta mañana titula Restaurando el mensaje. Dios desea que su pueblo restaure la verdad. Un famoso pensador dijo, nadie sabe a dónde va, no sabe de dónde viene, cuál es su propósito. La mayor causa de suicidios en el mundo está asociada a la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque el evolucionismo le roba la identidad al género humano. Le plantea que es el resultado de la casualidad. Un átomo negativo que se encontró con un átomo positivo en algún momento interminable de la historia del universo. Y un Big Bang dio como resultado una cadena de sucesos que trajo como consecuencia la vida humana. El plantear que la vida del hombre es casualidad deja sin propósito y hace que muchas personas entren en lo que es llamada por la ciencia la crisis existencial. Eso pasa cuando perdemos nuestra identidad. Como adventistas del séptimo día ocurre lo mismo. Entramos en crisis existencial como pueblo si perdemos nuestra identidad, si olvidamos de dónde venimos y con qué propósito Dios levantó al movimiento adventista del séptimo día. Y de eso trata este mensaje, restaurando la verdad, restaurando el mensaje. Vamos en nuestras Biblias al libro de Daniel, en el capítulo número 7, en el versículo 25. Noten. Hablando de restaurando nuestra identidad. Como adventistas del séptimo día, somos un pueblo profético. A diferencia del mormón, a diferencia del testigo de Jehová, a diferencia del evangélico congregacional,
Como adventistas somos un pueblo profético, porque nuestro origen se halla en las profecías mismas. Un día me encontraba en el norte de Argentina, en Misiones, allá cerca de las cataratas de Iguazú, y cosas del Señor me puso a conversar con un pastor pentecostal. Y ese pastor pentecostal, por alguna razón que nunca entendí, llegó a Daniel 8:14. Solo sé que el Señor lo guió allá. Y él estaba en Daniel 8:14 con incógnitas porque no entendía ese segmento de la profecía. Y me dijo, me pidió ayuda. Yo dije, Señor, pues más fácil no se lo puedes poner a un adventista. Me pidió ayuda para entender Daniel 8:14. Suficiente para que él pudiese distinguir el movimiento adventista de los demás movimientos, porque este tiene un origen profético en el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, lo sabemos, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y hablando de restaurar el mensaje, parto de la profecía, porque nuestra identidad se haya conectada a la profecía bíblica. Por cierto, profecía cristocéntrica. Porque si la profecía se queda solo en bestias, solo en números, solo en símbolos, es letra muerta que mata, según el apóstol Pablo. Pero si se conecta siempre con la persona de Jesús, es un mensaje vivo que transforma, dice la mensajera del Señor. En Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice, Él, ¿hablando de quién? ¿De quién está hablando Daniel 7:25? Del cuerno pequeño. Muy bien. El cuerno pequeño, mismo símbolo en Daniel 8, identificado como la primera bestia, Daniel 13. Él hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Intentará cambiar los tiempos y la ley, y en su mano serán entregadas durante un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Como buenos adventistas conocemos ese tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días, 1260 años. El tiempo que históricamente se le reconoce al papado, a la Iglesia Universal, como el tiempo donde tuvieron supremacía y donde los santos del Altísimo fueron quebrantados. El versículo nos dice que Él intentaría, ¿qué? Cambiar los tiempos y la ley. Es importante esa declaración. Intentará. Pero no puede, porque la ley y los tiempos están fuera del dominio humano. Eso es divino, por eso se queda en un intentará. Bien, hablando de la obra de este mismo sistema, ahora en el capítulo 8 de Daniel, en el versículo 11 y versículo 12, nos amplía aún más lo que haría este cuerno pequeño, este falso sistema de adoración, y nos dice, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Pero note lo siguiente, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Según la profecía, este sistema echó por tierra, ¿qué? La verdad. Y note que el tiempo de supremacía de este sistema fue desde el año 558 después de Cristo hasta el 12 de febrero de 1798, cuando Luis Berthier entra por orden de Napoleón a Roma y se lleva cautivo al Papa Pío VI. Ahora bien, esa fue la obra que hizo, echar por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Me centro en ello. ¿Qué es la verdad? Porque Daniel dice que este sistema echó por tierra la verdad, horadó la verdad, pisó la verdad. Bueno, bíblicamente, ¿qué es verdad? Porque para nosotros verdad es una idea, es una filosofía, es un tipo de pensamiento pegado a lo correcto, en teoría sin ningún tipo de abstractismo. Ahora, ¿qué es la verdad según las Escrituras? 1. Salmo 119, 142 nos dice, tu justicia es justicia eterna, ¿y qué? Y tu ley es verdad. Número 1.
Pero la Biblia también define otras cosas como verdad. Número 2, San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hasta acá tenemos dos elementos que en la Biblia se traducen como verdad. 1, la ley. 2, la palabra. Número 3, el más conocido, palabra del mismo Jesús, San Juan 14:6. Yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Bíblicamente, a 3 elementos se conecta la verdad: a la ley de Dios, a la palabra de Dios y a Jesucristo. ¿Por qué las Escrituras presentan esto? Bueno, porque bíblicamente es así. ¿Qué fue lo que pisó el papado? ¿Qué fue lo que el papado horadó? ¿Qué fue lo que él echó por tierra? 1, la ley, ¿verdad? Invalidó la ley. Es decir, delante de los hombres promulgó decretos que inhibían la adoración en el verdadero día de Dios, el día sábado, por ejemplo. Y enseñó preceptos, estatutos y tradiciones por encima de la ley de Dios. Pero no solamente hizo eso, también ocultó las Escrituras. Porque desde el principio trabajó para que las Escrituras quedaran en lengua muerta, es decir, en latín, para que el común, el vulgo, no pudiera entenderla. Así que solamente los clérigos podían leer las Escrituras, solamente aquellos que supieran latín podían leerla. Pero el común del pueblo no la podía leer. Así que levantó muchas supersticiones y, como hemos dicho, tradiciones que no estaban en armonía con la palabra, pero que las escudó en la palabra y la gente caminó tras ello como si fuera verdad de Dios. Y ahí surgieron tantas falsas doctrinas: el limbo, el purgatorio, la justicia por obras, las misas, muchos de los sacramentos de la Iglesia Universal, las indulgencias. Qué terrible blasfemia la indulgencia. El pecador pagando con moneda, pagando con rezos, pagando con penitencias para poder ser perdonado. Terrible blasfemia en contra de las Escrituras y en contra del autor de nuestra salvación, que fue Jesús, que es Jesús. ¿Por qué? Porque el papado también ocultó la obra salvífica de Cristo. Ocultó su ministerio sacerdotal. Ocultó la obra en el santuario celestial. Ocultó todo lo que Cristo había hecho y estaba haciendo en favor de la humanidad. Por eso es que Daniel 8 dice que este sistema echó por tierra la verdad. Porque la verdad es la ley, la palabra y Jesús, que al fin de todas las cosas se centra en una persona. Porque Cristo es la ley y Cristo es la palabra. Bien, esta es la obra que iba a ser este falso sistema de adoración que imperó por 1260 años. Pero la profecía, Daniel 8:14, tenía un señalamiento y decía que a pesar de la supremacía papal en un periodo específico ya señalado, vendría un tiempo marcado también por la profecía de tiempo más larga que se encuentra en las Escrituras, y vendría un tiempo donde la verdad sería restaurada, donde habría un movimiento, nacería un movimiento que tendría como propósito restaurar la verdad, restaurar el mensaje de Dios para la humanidad. Eso comenzó a cumplirse en el año de 1844. Por cierto, permítanme abrir un paréntesis. Hay personas que hacen mucho énfasis en algunas cosas. Después de ir por distintas partes, me he encontrado tantos vientos doctrinales, tantas blasfemias doctrinales. Hacen doctrina hasta con la dieta. Ahora. He escuchado tantas cosas. Una de las que más me ha preocupado en el tiempo reciente ha sido, una vez más, el constante problema de colocar fechas. Ahora para marzo, para abril estaban esperando una fecha muchos de los que escucharon cierto tipo de mensaje. Ahora bien,
Hay personas que insisten en otras profecías, como la del 2520, por ejemplo, todas en oposición, en contradicción con lo que dice la revelación profética. Porque la misma mensajera de Dios dice que la profecía más larga de tiempo en las Escrituras son 2300 tardes y mañanas. Si ella dice es verde y ella es inspirada, es profeta de Dios, lo hemos comprobado. Si dice es verde, lo ha dicho el Señor, ella es su instrumento nada más. Si dice amarillo, es amarillo. Si dice no hay más profecías de tiempo después de 1844, ¿para qué te pones a sacarle la raíz cuadrada a Isaías 32 o a Levíticos 26 o a Génesis 6? Si el Señor ha dicho así es, hermanos, es así. No se mete en problemas. Sé humilde. Cuando Daniel quiso meterse en lo que no era de él, el Señor le dijo a Daniel, cierre el libro, eso no es para usted. ¿Qué hizo Daniel? Sí, Señor, lo cerró. Pero el Señor a nosotros nos dice, eso es la naturaleza del Espíritu Santo, eso no es para usted, usted todavía no lo puede entender. Y usted se pone a buscarle y a darle vueltas a la situación, y a meterse por aquí, y a meterse por allá, y espera recibir la bendición de Dios. No. El único que sacará provecho de eso es Satanás. Y las más terribles blasfemias doctrinales han surgido a partir de corazones que no aceptan los límites que establece el Señor. Deuteronomio 29:29, lo revelado es para vosotros los hombres, lo secreto es de Dios. Punto. Y termina diciendo que lo revelado es para que lo ponga por obra. El Señor nos dice, ocúpese por guardar lo que yo ya le dije que tiene que guardar. Para mí es curioso. Tuve la oportunidad de interactuar con uno de los emisarios del mensaje de la venida de Jesús para el 2031 en español, y él dice que Dios le dio ese mensaje. Jesús viene para marzo-abril del 2031. Dice que Dios le dio ese mensaje, totalmente en oposición con lo que está revelado en las Escrituras. Pero es curioso el hecho de que Dios le haya dado ese mensaje mientras él no está obedeciendo los otros mensajes que Dios ya ha revelado con claridad. Por ejemplo, ¿qué deberíamos estar comiendo? Por ejemplo, ¿cómo deberíamos estar viviendo? ¿Será que Dios pasará por encima del mismo principio que Él ha establecido, que si eres fiel en lo poco te dará lo mucho? Y permítanme ampliar. Hermanos, ¿quiénes sabrán el día y la hora? Los 144,000 sabrán el día y la hora. ¿En qué momento? Dice el capítulo del evento de los últimos días, la séptima plaga y la resurrección especial. ¿En qué momento? Después de la séptima plaga, es decir, antes, inmediatamente antes de la venida de Jesús, escucharán una voz que será como el ruido de muchas aguas, como un trueno terrible para el mundo, pero que para los hijos de Dios es el anuncio del día y la hora de la venida de Jesús. Pero ¿quiénes son los 144,000? Apocalipsis 14 dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. ¿Qué significa eso? El Cordero está en el santuario celestial ahora. Ahí, en su experiencia espiritual, deben estar los 144,000. El Cordero dice blanco, los 144,000 dicen blanco. El Cordero dice es así, ellos dicen es así. El Cordero dice deje tranquilo la vaca, y los 144,000 dicen amén, Señor, dejamos tranquila la vaca. ¿Me hago entender? Siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Como son fieles en lo pequeño, Dios le dará lo mucho. Dios le dará lo mucho. Dios no rompe eso. Dios no inhibe eso, porque Dios no se contradice a sí mismo. Sigamos. Daniel 8, 13 y 14 nos dice así. Después de hablar de la obra del cuerno pequeño, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteada? ¿Y cuál fue la respuesta? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.
Quiero decirles, mis amados hermanos, que en este conflicto el escenario principal es el cielo. La gente piensa que es la tierra, no es la tierra, es el cielo. Porque lo que pasa aquí es consecuencia de lo que pasa allá. En el Pentecostés, aquel 6 del mes tercero del año 31, cuando el Espíritu Santo fue derramado, el acto principal no fue lo que ocurrió aquí abajo. El acto principal ocurrió allá arriba. Jesús fue entronizado, inicia su ministerio sacerdotal y como ya estaba en la ocupación del santuario, entonces como consecuencia fue derramado el Consolador que Él había prometido, el Espíritu Santo. Lo que ocurrió en la tierra fue consecuencia de lo que había ocurrido en el cielo. Esta profecía debemos verla bajo el mismo lente. Lo que ocurre en el cielo lo sabemos. Martes 22 de octubre de 1844 inicia el juicio investigador. Como consecuencia, Jesús comienza la obra de purificación del santuario, pero no solamente del santuario celestial, sino también de santuarios terrenales, representados por los hijos de Dios. No sé cuántos de ustedes son conscientes de esta realidad. Jesús, mientras purifica el santuario celestial, está purificando sus templos en esta tierra. Los está preparando, habilitando para morar en santidad con aquel que es santo, santo, santo. Hermanos, en el cielo comenzó el juicio investigador y el Señor comienza a trabajar con un movimiento que ya venía desarrollándose, el cual Él ya venía trabajando, que tenía una gran y solemne misión. Lo que el cuerno pequeño había hecho, ellos debían restaurar. Así nace el movimiento adventista del séptimo día. Y esto, hermanos, me atrevo a decir, nació como un movimiento y terminará como un movimiento. El movimiento de los fieles. El movimiento de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Jesús, Dios, preparó todo. Utilizó este hombre. Utilizó a este hombre, a quienes ustedes reconocen, William Miller, y lo que él desarrolló, y muchos otros en el mundo. El conflicto de los siglos nos habla del gran despertar religioso, Gaussen, de Joseph Wall, de Lacunza, de tantas personas en el mundo que contribuyeron a ese movimiento que estaban haciendo y que el Señor quería fortalecer más y más, repito, para reivindicar, para restaurar lo que el cuerno pequeño echó por tierra. Para eso le dio las verdades que le dio. Qué privilegio como adventistas del séptimo día. Yo me siento bendecido. Yo me siento privilegiado. Qué privilegio ser parte de este pueblo. Qué privilegio haber recibido este mensaje desde temprana edad. Qué privilegio conocer la verdad del sábado, conocer la verdad del diezmo y la ofrenda, conocer la verdad de la vida del campo, de la ciencia, la verdadera educación. Qué hermoso el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe. Qué hermoso, amados hermanos, la reforma pro salud. ¡Wow! Yo cada día veo más bendición en la reforma pro salud. Cada día veo más bendición en la reforma pro salud. Y mientras más diabéticos, osteoporósicos, cancerosos veo, más le doy gracias a Dios por haberle dado a este pueblo este mensaje. Y cuánto me apena ver uno entre nosotros enfermo. Cuánto me entristece ver un adventista del séptimo día enfermo. Porque excusa delante del cielo no tenemos. Porque luz no nos falta. Luz hemos tenido y en abundancia para no ser partícipes de las enfermedades del Egipto moderno. Dios llamó a un pueblo. Nos dice la mensajera del Señor en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 1902. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular y separado del mundo, con el gran instrumento ¿de qué? De la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser embajadores
durante esta última fase de la obra de salvación. Otro gran privilegio, porque a nosotros nos ha llamado para ser sus embajadores, sus representantes en esta última hora, en la obra de salvación. Un tiempo en el que Pablo quiso vivir, un tiempo el que Juan anheló, pero ellos no pertenecen a este tiempo, cumplieron su labor, pero somos nosotros, los más débiles, después de 6.000 años de tendencias heredadas y cultivadas, después de 6.000 años de degeneración física, los más débiles somos llamados a aferrarnos de la potencia divina para ser los embajadores del cielo en esta última fase del conflicto. Nos dice, les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los seres mortales. Ninguna dispensación desde el principio hasta hoy ha tenido más luz que nosotros. Ninguna. Ni los reformadores, ni siquiera los padres de este movimiento. Porque la verdad que es progresiva se perfecciona con el paso del tiempo. Y mientras nos acercamos al cumplimiento de las profecías, las verdades cada vez se ven más claras, más distintivas, más hermosas. Nos ha encargado que proclamemos al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Cuando miramos la experiencia de Jesús, nosotros encontramos el mejor ejemplo en todas las cosas. Y siempre en cada uno de los temas que puedo compartir, independientemente de lo que hable, siempre llevo toda la experiencia de Jesús, porque es el modelo divino. Si quiero hablar de educación, Jesús es el modelo. Si quiero hablar de liderazgo, Jesús es el modelo. Es más, si quiero hablar de un buen esposo, Jesús es el modelo. Alguien me dijo una vez, hermano, eso es mentira. Jesús nunca se casó. Eso es verdad, Jesús nunca se casó. No siendo hombre, no como nosotros consideramos el matrimonio. Pero pregunto, ¿Jesús no se casó con la iglesia? ¿No es un ejemplo perfecto en lo que un esposo debería hacer? Preguntémoslo al apóstol Pablo. Las Escrituras nos dicen, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Es ejemplo Jesús como un buen esposo? Pero también Jesús es un buen ejemplo en cuanto a cómo se restaura la verdad. Porque es cierto, lo acabamos de leer. Tenemos una gran comisión, verdades importantes que anunciar al mundo. Pero al no ver el modelo divino, corrompemos esa obra. Muchos piensan que restaurar la verdad es gritarle al Papa que es la bestia. Muchos piensan que restaurar la verdad es decirle a los evangélicos que sus iglesias son Babilonia, forman parte de la cadena de Babilonia. Pensamos que eso es restaurar la verdad, pero eso no es restaurar la verdad, ni mucho menos. Pensamos que restaurar la verdad es hablar de jesuitas y de masones. Y hay hermanos dentro de nuestro pueblo que piensan que el mensaje del tercer ángel es jesuitas y masones, jesuitas y masones. Y están detrás del Papa. Hace un año y algo el Papa estuvo en Colombia. Y estando en Colombia, él hizo varias cosas por allá. Yo la verdad que no presté mucha atención. Pero hubieron varios incidentes. Llegando al aeropuerto se le cayó la boina que utiliza y se le cayó 3 veces. Y habían hermanos haciendo teología de las 3 veces que el sombrero se le caía al Papa. ¿Y qué significaba eso? ¿Y qué significaba si escupía el suelo, o si besaba el suelo, o si alzaba la mano haciendo una dirección, o alzaba la otra haciendo otra dirección? Yo le digo, hermano, por favor, y si fuera verdad, ¿de qué le sirve a usted sacarle la raíz cuadrada a lo que hace el Papa, cuando usted no está preparado para enfrentar lo que el Papa está provocando? ¿De qué le sirve? Y digo, su mensaje bíblico forma parte de la profecía. Partimos hablando de ese sistema. Pero hay gente que se centra total y absolutamente en esto. En jesuitas, en masones, el papado por un lado, por otro lado, que los chips. ¿Eleva eso? ¿Santifica la grey? ¿Es parte de la obra de restaurar la verdad?
Veamos cómo lo hizo Jesús. Tribune Herald, 6 de agosto de 1895. Noten lo que nos dice la profeta de la experiencia de Jesús. Jesús rescató la verdad, aquella verdad eterna, de la compañía envilecedora del error, y le ordenó brillar con todo su fulgor y lustre celestial. En una introducción que para mí, mi criterio es la más hermosa de todas las introducciones bíblicas, el Evangelio según San Juan nos dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no prevalecieron contra Él. Albert Einstein, tomando la ciencia, tomando la física, dijo: la oscuridad no existe. En sí misma la oscuridad no existe. La oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. Cuando hay luz, la oscuridad se disipa. Mientras hay luz, no es posible que exista oscuridad. Jesús lo sabía y se propuso de esta manera rescatar la verdad. Nos dice: enalteció la verdad para que a la manera de la luz iluminara la oscuridad moral del mundo. Jesús restauró el carácter real de la verdad que había sido echada por tierra. ¿Ven? ¿Ven qué hizo Jesús? Porque para sus días, el cuerno pequeño, por lo menos en su estado pagano, ya existía. Y muchos en el espíritu del cuerno pequeño habían echado por tierra la verdad. Porque eso es otra cosa que los adventistas nos negamos a aceptar. Usted puede estar criticando al dueño o al jefe supremo de Babilonia y usted ser un babilonio. Hermanos, el Señor sacó en una noche al pueblo de Israel de Egipto, pero le costó 40 años sacarles del corazón de Egipto. De hecho, solo a 2 se lo pudo sacar. Todos los demás murieron en el desierto porque no fue posible. Podían hablar en contra de Egipto, ellos llevaban un egipcio dentro de ellos. En el tiempo de Jesús, muchos en el espíritu del cuerno pequeño, aunque aún no existía el papado, ya echaban por tierra la verdad. Por eso es que el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, que dijo que tenía que venir el hijo de perdición, pero ¿qué hizo saber? Y ya está trabajando entre nosotros. Y mucha gente se confunde y dice: pero si el papado surgió mucho después. Pero es que ya había muchos en el espíritu del papado echando por tierra la verdad. Jesús restauró el carácter real de la verdad que había sido echada por tierra y la invistió de su verdadera importancia y dignidad. Cristo mismo era la verdad y la vida. Y aquí hay algo importante, hermanos, complejo para entender. La verdad no es una idea. La verdad no es un pensamiento. La verdad es una persona. La persona de Jesús. Y el que restaura la verdad tiene que ser verdad, como Jesús fue y es verdad. Los únicos que pueden contribuir en la restauración de la verdad tienen que ser verdad. Eso es un hecho, no una idea. Eso es parte del verbo ser, no del verbo tener. Eso es algo concreto, muy preciso y conciso en la persona. Jesús se ha propuesto restaurar la verdad a través del movimiento adventista. Los miembros de ese verdadero movimiento, tienen que ser verdad como Jesús fue verdad. ¿Y dónde se ve la verdad? En la casa. Como padres, como madres, como ciudadanos, como hermanos, ahí se trabaja para restaurar la verdad. Porque, hermanos, una doctrina no la puede cuestionar cualquiera, pero una vida, según la mensajera de Dios,
no la cuestiona nadie. Una vida a la altura de Jesús no hay forma de refutar. No hay forma de echarlo por tierra. Por eso Jesús se propuso esta obra en medio de su pueblo. Ya basta ideas abstractas, que como adventistas pensamos que nuestro trabajo es gritarle al Papa, que nuestro trabajo es hablar de jesuitas y de masones y señalar a evangélicos o a mormones. Eso lo harán quienes sean verdad. Pues según Apocalipsis 18, el mensaje final de este pueblo, unido al mensaje del tercer ángel, es el mensaje que denuncia a Babilonia. Pero ¿puede un babilonio denunciar a Babilonia? ¿Puede un babilonio decir caída es Babilonia? No, porque él está caído con Babilonia, si en su corazón él alberga los principios de Babilonia. Por eso el Señor se ha propuesto liberar nuestros corazones del espíritu babilónico. Así restauró Jesús la verdad. Noten lo que dice el Evangelismo, página 144. Hablando de la verdad para este tiempo, el tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángel. Todos deben entender estas verdades contenidas en estos mensajes. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes. Pero note, ¿y qué más? Y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación suya y la de otros. Y aquí tenemos un problema. Uno, el analfabetismo que existe en el adventismo en cuanto a estos tres mensajes. Es impresionante la ignorancia que hay en cuanto a estos mensajes. Y es que de paso, los pocos que hablan del mensaje, en su gran mayoría, tienen distorsión en cuanto a este mensaje. Porque piensan, como ya he dicho, que el tercer mensaje es acusar al Papa o es hablar de los jesuitas y de los masones, cuando el tercer mensaje angelical no pasa por ahí. Se los aseguro que no pasa por ahí. Porque si pasara por ahí, ¿qué tendría eso que ver con demostrarlos en la vida diaria? Cuando hablamos de demostrar en la vida diaria, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Muy bien, justificación por la fe, pero ese es el mensaje del tercer ángel. Pero, pregunto, ¿qué está implícito en eso? Demostrarlos en la vida diaria. Muy bien, en las cosas comunes, en el día a día. Yo como esposo, yo como padre, yo como hijo, yo como ciudadano, yo como hermano, yo como vecino, yo como siervo de Cristo. A semejanza del carácter de Jesús. El Señor desea que nosotros comprendamos este mensaje. Claro que sí. ¿Para qué? ¿Para que lo guardamos en nuestra mente como teoría abstracta? No. Para incorporarlo a nuestra vida, porque eso forma parte de la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades, y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado al extremo. Eventos para los últimos días, eventos de los últimos días, páginas 46 y 47. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Entonces, al entender el mensaje e incorporarlo a nuestra vida, debemos enfocarnos en la obra demandada por el primero, el segundo y el tercer ángel. No tengo el tiempo para hablar de los tres mensajes. Eso es un tema tan vasto y tan hermoso, al cual invito a cada uno que pueda estudiar con oración. Noten,
hay cosas importantes relacionadas con el mensaje. El diablo, dice la mensajera de Dios, está trabajando para detener la obra del tercer ángel. Está trabajando para ofuscar nuestra visión y no ver esta importante obra. Y utiliza hasta cosas buenas. A ver, les doy un ejemplo, les doy una ilustración. Yo creo en la Reforma Pro Salud, yo practico la Reforma Pro Salud y como les digo, para mí es una gran bendición el mensaje de la Reforma Pro Salud. Pero el diablo utiliza hasta la Reforma Pro Salud para ofuscar la obra del mensaje del tercer ángel. Según la mensajera de Dios, ¿con qué compara la mensajera de Dios? Le pregunto, ¿con qué parte del cuerpo compara la mensajera de Dios la obra del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel. Mano derecha. Muy bien. Importante. Importantísimo. Y Dios quiere que usemos la mano. ¿Para qué? Dios quiere que usemos la mano para atraer al cuerpo a la persona. ¿Me hago entender? Usamos la mano para abrir la puerta. Usamos la mano para atraer a la persona, al cuerpo, al centro del mensaje. ¿Qué cuál es? Mano derecha. ¿Cuál es el centro del mensaje? El mensaje, los tres ángeles. Ahora, muchos lamentablemente están haciendo de la mano el cuerpo. Miren cómo trabaja el diablo. ¿Me hago entender? Hay muchos en muchas partes, no sé si aquí pasa, pero no pasa. Pero hay muchos en muchas partes que está haciendo de la mano el cuerpo. No, hermanos, cada cosa a su sitio. La mano en la mano, el cuerpo, el tronco en el tronco, el cuerpo en el cuerpo. ¿Me hago entender? Use la mano para abrir la puerta. Use la mano para atraer al cuerpo, pero no lo convierta en el cuerpo. En eso trabaja Satanás también. Hasta con cosas buenas trabaja para distorsionar el mensaje. Y hoy vemos brazos por todos lados. Amputaciones. El cuerpo del mensaje amputado. Unos enseñando solamente una cosa, otros con otra parte del mensaje, otros con otra parte del mensaje. Y qué difícil es encontrar una iglesia, una congregación centrada en el mensaje, en lo integral del mensaje, dándole a la mano su lugar, usando la mano como debe ser usada, para que el centro del mensaje conserve su originalidad, su pureza y pueda tener la emisión que el Señor desea. Mismo libro, página 69. En estos últimos días, es nuestro deber indagar el pleno significado de los mensajes del primero, el segundo y tercer ángeles. Todas nuestras transacciones debieran estar en armonía con la palabra de Dios. Los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel están unidos entre sí y se revelan en el capítulo 14 de Apocalipsis, del 6º versículo hasta el final. Manuscrito 154, el manuscrito liberado, tomo 1, página 228, 1902. El propósito de Dios, noten, al dar el triple mensaje angélico al mundo, es el de preparar un pueblo que permanezca leal a Él durante el juicio investigador. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de dar este mensaje? Preparar un pueblo que se mantenga fiel a Él. ¿Cuándo? Ahora, en la era del juicio investigador, en la era del cumplimiento de la profecía de las 2300 y mañanas, en el surgimiento de esa dispensación que ha de restaurar la verdad. Pero sigue diciendo, este es el propósito por el cual establecemos y mantenemos nuestras casas publicadoras, nuestras escuelas, nuestros hospitales, centros de salud, casas campestres, nuestros restaurantes, nuestras clínicas y nuestras fábricas de alimento. Este es nuestro propósito en llevar adelante toda línea de trabajo en la causa. Si un restaurante existe y es del pueblo de Dios, si un lugar de tratamientos existe, pertenece al pueblo de Dios, si las publicaciones existen y vienen de parte del pueblo de Dios, tienen que tener muy claro cuál es la misión. Porque, hermanos, el Señor no quiere pecadores sanos, quiere pecadores arrepentidos.
Así que si usted está trabajando, y le animo a que trabaje en la obra médico-misionera, si usted está trabajando en la obra médico-misionera, usted piensa que la obra acaba con el fomento, la hipertermia, la hidroterapia o con el plato saludable que le sirve al enfermo, se equivocó. Es el instrumento, no es el fin. Es el medio, no es el fin. El fin es ese mensaje que ha de preparar a los pecadores para mantenerse leales a Dios en el tiempo del juicio investigador. Si usted está haciendo un producto integral, saludable y muy bueno, le animo, pero no esconda el mensaje. No camuflaje el mensaje, porque su misión es el mensaje. El fin no es el pan, el fin no es la granola, el fin no es la terapia del paciente, el masaje. El fin es el mensaje de salvación para el pecador. Repito, Dios no quiere pecadores sanos, quiere pecadores arrepentidos. Y eso es parte de la obra que Dios le ha encomendado a este pueblo. Sigue diciendo, ahora obreros evangélicos, páginas 164 y 165. Los adventistas del séptimo día debieran destacarse entre todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. Así se restaura la verdad, siendo como el que es verdad. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, junto a las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada. Pero noten, pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. El problema de muchos de los que profesan este mensaje, separan este mensaje de Jesús. Jesús es el centro de toda revelación profética. Jesús es el centro del mensaje del tercer ángel, pues el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe y las verdades que están anexas a la obra salvífica de Cristo en nuestro favor. Es en la cruz de Cristo de la misericordia y la verdad se encuentran, y donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario con la sencilla fe de un niñito. Debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia y creer en su misericordia. Hermosa obra que Dios ha llamado a este pueblo. El pecado por su nombre y a Cristo por su misericordia. Qué hermosa es la obra del mensaje del tercer ángel. Qué hermoso es el mensaje de la justificación por la fe. Hay tantas distorsiones. Dentro del adventismo hay una tendencia que la profetizó la mensajera de Dios hace 140 años, cuando escribió El conflicto de los siglos. En el capítulo 28 de ese libro, la profeta dice: la tendencia del púlpito moderno es rebajar la misericordia al nivel de un sentimiento humano y a anular la justicia. Tendencia del púlpito moderno. Eso no es así. Anulamos la misericordia y presentamos misericordia, 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 amor, 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 pero un amor no fundamentado en el amor de Dios, que es un principio, sino fundado en el sentimentalismo humano. Dios es justicia y es misericordia. Y el Señor le ha dado a este pueblo, como parte de la obra de restaurar la verdad, el que presente la ley. El que presente la ley. Este pueblo debe presentar la ley. Porque aunque la ley no tiene remedio para el pecador, la ley condena al pecador y lo obliga a buscar una solución. Y ahí es donde entonces se presenta a Jesús. Porque si usted le habla al pecador de un Jesús que sana, que salva, que perdona, pero él no sabe de qué tiene que ser salvado, perdonado, ¿tiene sentido? Porque ¿qué hace el sano en el hospital? Si él cree que está sano, no va nunca al hospital. Pero si está enfermo, ¿va o no va al médico? Tiene que ir al médico, está condicionado a ir al médico. Eso es algo importante que debemos comprender como adventistas del séptimo día. Antes de sembrar la semilla, el terreno tiene que ser preparado. Y el terreno, hermanos, lo prepara la ley, que es la verdad.
como Cristo es la verdad, como la palabra es la verdad, vimos. La ley prepara el camino, la ley prepara el terreno para que pueda venir la semilla del Evangelio y pueda caer en un terreno que esté preparado. La parábola del sembrador, ¿cambió la semilla? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cambió el sembrador? ¿Qué fue lo que estuvo mal y lo que alteró el resultado? El terreno. ¿Qué pasó en el terreno preparado? En el terreno bien labrado. ¿No cayó bien la semilla y germinó y dio buen fruto? ¿Y qué pasó en el terreno que no estaba preparado? ¿Qué pasó en esa semilla que cayó entre piedras, entre monte o en el camino? ¿No produjo? Asimismo, cuando estudien con oración esa parábola podrán ver, es menester preparar el corazón del pecador dentro de esta obra. La justicia y la misericordia van de la mano y la cruz es un ejemplo de ello. Leo una declaración. Evento de los últimos días, página 224. Pronto, nadie sabe cuándo, viene el señalamiento. Y digo pronto y nadie sabe cuándo. Quizás usted, quienes han leído esa declaración, pensaron que iba a decir comenzará el juicio de los vivos, ¿verdad? Eso dice la profeta. Nadie sabe cuándo comenzará el juicio de los vivos. Por las Escrituras sabemos en qué marco debe desarrollarse. En el marco del sellamiento, que según Hechos 3 son sellados los que sus nombres son preservados en el libro de la vida. Y son preservados en el libro de la vida los casos de aquellos que ya han pasado por el juicio. ¿Me hago entender? Ahora bien, nos dice Evento de los últimos días, página 224. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino en ¿qué? En un afianzamiento que es consolidación o firmeza, ¿en qué? En la verdad, tanto que intelectualmente como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles. ¿Quiénes serán sellados? Según la mensajera del Señor. ¿Quiénes son sellados? ¿A quiénes se le conoce? ¿A quiénes se le coloca ese sello, esa marca que no se puede ver por ojo humano? Solamente el ángel de Dios lo puede ver. ¿Quiénes? Quienes son afianzados en la verdad, tanto intelectualmente como espiritualmente. Cuando hablamos de restaurar la verdad, hablamos no solamente porque es menester para cumplir nuestra misión como pueblo de Dios, sino también para poder ser salvos. Porque ese mismo evangelio que salva a otros es el mismo evangelio que te salva. Y la misma experiencia que necesita otro para ser salvo es la misma experiencia que necesito yo. Hermanos, es Jesús nuestra esperanza. Es Jesús el modelo. Me alegro que estén estudiando el deseo de todas las gentes y espero que le estén sacando el máximo provecho. Les recomiendo, la mensajera de Dios dice, sería bueno meditar por lo menos 1 hora diaria en la vida de Jesús, especialmente en las escenas finales de su vida. Por la contemplación somos transformados. Usted contempla moreno, se transforma en moreno. Usted contempla maduro, se transforma en maduro. Usted contempla Messi, usted se transforma en Messi. Usted contemple a Jesús y será como Jesús. Dedíquele tiempo a la oración, dedíquele tiempo a la meditación, al estudio de la palabra, y verá cómo Jesús se irá revelando, como dice el apóstol Pablo, imperceptiblemente en usted, y eso será lo que lo habilitará para restaurar el mensaje final de Dios. Debió nacer el 25 de octubre de 1881. Esta declaración la escribió la profeta 2 meses después de la muerte de su esposo. Nos resta poco tiempo para impulsar la guerra. Pronto vendrá Cristo y con ello concluirá la rebelión. En ese contexto, nuestros últimos esfuerzos deben desplegarse para obrar con Jesús
a fin de hacer avanzar la obra de su reino. Algunos que estuvieron en el frente de batalla resistiendo celosamente a la penetración de las fuerzas del mal, cayeron en sus puestos del deber. Los otros miraron llenos de tristeza a los héroes caídos, pero no perdieron tiempo deteniendo la obra. Debieron cerrar las filas, levantar la bandera que estuvo en las manos de los que ahora están paralizados por la muerte, y con renovadas energías continuar vindicando la verdad y el honor de Cristo. Como nunca antes, debemos ejercer una fuerte resistencia contra el pecado y los poderes de las tinieblas. El tiempo requiere energía y una acción resuelta por parte de los que creen en la verdad presente. Debemos enseñar la verdad por precepto y ejemplo. Usted debe ser la verdad, usted debe encarnar la verdad, y todos los que lo rodean a usted, comenzando desde su casa, deben ver la verdad por precepto, pero tenga más poder con ejemplo, por ejemplo. Y eso no de usted, porque en usted no hay fuerza para hacer verdad. Pero si vamos de rodilla al Todopoderoso, el Todopoderoso puede resolver fácilmente nuestro problema de impotencia. Y nuestra impotencia se resuelve cuando la reconocemos delante de Dios y le pedimos que la obra del tercer ángel sea hecha en nosotros. ¿Y cuál es la obra del tercer ángel? La obra que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por él lo que él no puede hacer por él mismo. Y eso es justificación por la fe. Cierro con el texto inicial. No tengo yo mayor gozo, dice el Señor. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Denle ese gozo al Padre Celestial. Lo merece. Ha hecho tanto por nosotros. Démosle esa complacencia a nuestro Señor. Cuando era muy niño, mi padre en Venezuela, ya en Trujillo, Venezuela, mi padre nos llevaba a un río. Y recuerdo un domingo de manera especial, iba con mi hermano menor. Y él nos llevó al río. Y caminábamos mucho para llegar allí. Él buscaba unas plantas medicinales que necesitaba para su hígado. Y en un momento nos decía: chicos, métanse al agua, métanse al río. Y nosotros nos tirábamos al agua y jugábamos. Y ustedes saben, imagínense dos niños jugando allá en el río. Yo recuerdo que un momento, después de muchos minutos, yo lo miré, mi padre estaba sentado a la orilla del río. Nos miraba a los dos. Y yo lo veía complacido, le veía gozoso. Y solo nos estaba mirando, pero yo no lo podía. Yo dije: qué tonto esto. ¿Por qué él se queda allá en vez de meterse aquí al río, en vez de hacer algo, quedarse ahí mirándonos? Cuando íbamos camino a casa, después de que nos llamó para ir a casa, le pregunto: papá, ¿tú por qué te quedas a orilla del río siempre mirándonos, así como si? Pues eso es aburrido, le digo. ¿Por qué mejor no te metes con nosotros o haces otra cosa, no sé? Y luego me dijo algo que me marcó, pero que me abrió mucho la mente en cuanto a mi experiencia con mi Padre Celestial. Me dijo: hijo, yo me gozo en tu gozo. Yo me gozo en tu obediencia. Yo me gozo en tu alegría. Yo me gozo en tu crecimiento. El Padre dice: este es mi gozo, que mis hijos caminen en la verdad.